hermanos, vamos a compartir en esta mañana una palabra que espero que sea como he hecho la oración, que sea de bendición para sus vidas. Amén. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué le preocupa al Señor? A Dios, ¿qué le preocupa a Dios? ¿Qué le preocupa al Señor? Contésteme, ¿qué le preocupa? Nada le preocupa, ni eso le preocupa. ¿Le preocupará el aspecto político, específicamente El Salvador? No. ¿Le preocupará al Señor el problema de las pandillas en El Salvador? ¿El problema de la migración? De las multitudes que van migrantes para Estados Unidos, ¿le preocupará eso? ¿Le preocupará el porcentaje de muertes que hay en el país? ¿El porcentaje de accidentes de tránsito que hay en el país? ¿Le preocupará eso al Señor? ¿Le preocupará al Señor el desempleo que hay? ¿La pobreza que hay? No, vean. Hemos oído hoy en la oración que hacía el hermano. Él decía, Señor, tú tienes todo el control. ¿Cuántos creen que el Señor tiene todo el control? De todas las cosas, Él tiene todo el control. ¿Y sabe por qué tiene todo el control? Porque Él es Dios. Él es Rey. Él es soberano. Amén. Él gobierna sobre todas las cosas. Y estaba pensando en este tiempo que hemos estado en comunión con Dios, en la adoración tan linda, en la alabanza tan hermosa que ustedes tienen. Cuando uno se entrega en mente y corazón al Señor a adorar a Dios, quizás levantando sus manos, en ese momentito, ¿qué le preocupaba a usted? Nada, ¿verdad que no? Usted estaba metido en la adoración, no le preocupó nada. Nada le preocupó. Tenía paz y ahorita usted tiene paz en su corazón, porque está en la presencia de Dios. Amén, hermano. Entonces podemos decir bueno, Dios tiene el control de su vida y de nuestras vidas y de todo. Amén. Y a nosotros no nos preocupa nada cuando estamos en la presencia del Señor. No nos preocupa lo político, no nos preocupa todo lo que acabo de mencionar, no nos preocupa porque estamos concentrados en espíritu, alma y cuerpo en la presencia del Señor. Amén. Bueno, yo quiero que usted vea lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 17. Vamos a comenzar, voy a mencionar varios versículos, y quiero que usted pueda estar atento a la línea que vamos a llevar de acuerdo a esos versículos de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 5 y el versículo 17. Amén. ¿Está listo? Si no, ahí lo puede ir leyendo en la pantalla. Y la Biblia dice, pues si por la transgresión de uno, y quiero que vayamos como despacio, hermano, que el Señor nos pueda dar entendimiento de su palabra, que el Señor nos pueda despertar en el espíritu, hermano amado, ese conocimiento, esa revelación. Amén. Dice, pues si por la transgresión de uno, la transgresión, ¿qué significa transgresión? Desobediencia, pecado. Bueno, pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? Pues si por la transgresión, hay otras versiones que dicen, pues si por el delito, es un delito, ¿ah? Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, ahí dice, pues si por la transgresión de uno solo, y cuando dice por la transgresión de uno solo, ¿a quién hace referencia? Está haciendo referencia a Adán. Y vamos a hablar un poco acerca de Adán, porque hubo un tiempo en que a Adán no le preocupaba nada. Y no le preocupaba nada, ¿por qué? Porque todo lo tenía. Todo lo tenía. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, dice la Biblia, mucho más. Amén. Por uno solo, Jesucristo, dice ahí, mucho más reinarán en vida, dice, mucho más
reinarán en vida. Diga, reinarán en vida. Reinarán en vida. ¿A qué se referirá cuando dice reinarán en vida? Reinarán en vida. ¿A qué se referirá la palabra cuando dice eso? Mire, ya vamos a hablar de eso. Autoridad. Excelente idea. Pero cuando dice reinarán en vida, y al principio yo dice, ¿qué le preocupa a Dios? Nada. ¿Por qué? Porque Él gobierna, porque Él tiene el control, porque Él es rey. ¿Sí? Y cuando la Biblia dice reinarán en vida, también hice mención el momento en que nosotros estamos adorando al Señor, entregados en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Y dije, ¿qué les preocupa a ustedes? Nada. ¿Y sabe por qué no les preocupa nada? En ese momento que estamos en la casa, en la presencia de Dios, sintiendo a Dios en nuestra vida, entregados en nuestra mente, metidos de cabeza en la presencia del Señor, ¿sabe por qué no nos preocupó nada? Ni lo político, ni la economía, ni el desempleo, ni nada nos preocupó. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento, hermano, el Señor estaba reinando en nuestra vida y nosotros estábamos entregados a Él también sobre las circunstancias, sobre las dificultades, sobre las situaciones. Entonces podemos decir que nosotros estábamos también reinando en vida en esas circunstancias que nosotros tenemos. La Biblia dice reinarán en vida. Tome la idea, reinar en vida. No se está refiriendo a que vamos a reinar cuando Cristo venga. No se está refiriendo a eso, sino que está refiriéndose a reinar en vida. Dice mucho más, dice la Biblia, reinarán en vida por Jesucristo, y esa es la condición, por medio de Cristo, por medio del Señor, por medio de Jesucristo, los que reciban, dice la Biblia, la abundancia. ¿La abundancia de qué? De dinero. La abundancia de bienes, no, la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia. Amén, hermano. O sea que el Señor nos está dando la oportunidad, el privilegio, el honor de poder reinar en vida, siempre y cuando lo hagamos en el nombre de Cristo y que recibamos de parte de Él la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Todo es por medio de Él y para Él. Amén. Todo es por medio de Él y para Él. Si nosotros somos depositarios de la abundante gracia de Dios, que la gracia de Dios, ¿verdad?, esté derramándose en nuestra vida, esté creciendo en nuestra vida, y su justicia, la justicia de Dios en nosotros, hermano, no nos va a preocupar nada, no solamente cuando estemos aquí en la casa del Señor adorando, sino cuando estemos en el trabajo, cuando vayamos por la calle, cuando estemos en el estudio, en cualquier parte y en cualquier lugar y en cualquier tiempo, no nos va a preocupar nada. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos da el honor, el privilegio de reinar con Él y reinar con Él hoy en vida. Mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5. Dije que íbamos a mencionar varios versículos, pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5, ahí está. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano, ¿de qué? De los reyes, ¿de dónde? ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Es el que está allá en España, el que está en Inglaterra, el que está en el Reino Unido, el que está allá. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Mire, hermano, usted y yo somos los reyes de la tierra. Si no, vea el versículo 6, y nos hizo, dice la Biblia, y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria del Señor, ¿verdad? Para gloria. ¿A dónde está? Ya me lo movieron para arriba. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Usted y yo diga, yo soy rey de la tierra. Mire, hay unos pastores y a mí me gustó, realmente me gustó porque yo estuve ahí. Y ese pastor decía, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo soy lo que la Biblia dice que soy.
Y ahí comenzó él a decir, yo soy un hijo de Dios porque la Biblia dice que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la potestad de Dios de ser hechos hijos de Dios. Yo soy lo que dice la Biblia que soy. Y si la Biblia me dice a mí que soy rey de la tierra, entonces yo soy rey de la tierra. Amén. Volvamos al versículo de Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y quiero hablar un poco acerca de eso. ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo en que Dios hizo la creación y como para coronar la creación hizo al hombre y puso al hombre en el huerto. Y el Señor le dijo a Adán, ¿verdad? Que él gobernara sobre todo lo que él había creado, pero puso una condición, una prueba. Puso en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, al cual Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y le dio autoridad sobre todo lo que había creado. Él, mire, podía tomar, comer, no le preocupaba nada, no le preocupaba, hermano, alimento. ¿Por qué no le preocupaba el alimento? ¿Por qué? Porque ahí lo tenía. Y aún las cosas que no las tenía, no le preocupaban tampoco, porque no tenía ropa, pues no le preocupaba. Zapatos, porque no le preocupaba. No los tenía, pero no le hacía falta. ¿Verdad? ¿Sabe que la preocupación viene a nuestros corazones, hermanos amados, cuando, miren, nosotros ponemos más nuestra mirada en las cosas de la tierra? Y cuando viene la preocupación y la aflicción es lo contrario a la paz. ¿Ya que sí? Y cuando uno no tiene paz, mire, cuando uno no tiene paz no puede reinar. No puede reinar en vida. ¿Cómo va a reinar si usted está afligido, preocupado por las cosas de la tierra? La Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y cuando nosotros, hermanos, no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, entonces nosotros vamos a poder entrar a una dimensión de gozo, de paz y de justicia. Y cuando nosotros entremos a una dimensión de gozo, no es un gozo común y corriente, que yo me puedo alegrar porque me gané la lotería. ¿Se vale jugar lotería? No, mire, olvídese de eso, ¿verdad? Es un gozo especial, es un gozo del Espíritu. Es una paz del Espíritu. Y la paz del Espíritu sobrepasa todo el entendimiento. ¿Y sabe por qué? Porque el entendimiento humano y la sabiduría humana, la Biblia dice y la cataloga como una sabiduría humana, es una sabiduría carnal, es una sabiduría natural, carnal y diabólica, dice la Biblia. Entramos a una dimensión, hermano, cuando andamos en el Espíritu. No andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu, dice la Biblia. Cuando andamos en el Espíritu, entonces vamos a entrar a un nivel superior de gozo, de paz y de justicia, donde nosotros vamos a poder reinar. ¿Qué significa reinar? Se lo dije al principio. Cuando le dije, ¿qué le preocupa a Dios? Nada. ¿Por qué? Porque Él gobierna. ¿Sobre qué? Sobre todo. Y cuando digo que nosotros, si andamos en el Espíritu, vamos a andar en otro nivel, no en el que estamos ahorita, sino en otro nivel superior de gozo, de paz y de justicia, entonces vamos a poder reinar. ¿Qué significa? Que vamos a poder reinar sobre la tierra. Porque Romanos 5, 17 dice, mucho más reinarán en vida.
por medio de Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia, el don de la justicia. O sea, vamos a poder entrar a un nivel superior donde vamos a poder reinar realmente, reinar sobre la tierra. ¿Pero qué significa reinar sobre la tierra? Gobernar. ¿Pero qué va a gobernar? Todo. Usted va a poder gobernar todo. Diga todo. Yo no sé, le pido al Señor que le dé sabiduría y que le despierte la fe para poder, hermanos amados, recibir esta palabra y atesorarla en nuestro corazón para que nosotros anhelemos estar en ese nivel. Yo anhelo estar en ese nivel. Yo anhelo estar en ese nivel donde el Señor me da por medio de Jesucristo autoridad para poder gobernar sobre todo y que no me preocupe nada. Miren lo que dice Lucas 10:19, por ejemplo. Lucas 10:19. La palabra del Señor dice aquí, el Señor Jesucristo dijo estas palabras a sus discípulos. Aquí le doy potestad. ¿Qué es potestad? ¿Qué es potestad? Poder. Es autoridad. ¿Autoridad para qué? Para gobernar. ¿Qué vamos a gobernar? Ahí lo dice la Biblia. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza, oiga, toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice la Biblia? Y nada los dañará. Eso es cuando nosotros entramos a un nivel superior. Cuando nosotros entramos a un nivel superior, entonces creemos que hemos recibido de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, hemos recibido autoridad para poder gobernar sobre el reino de ¿qué? De las tinieblas. Amén. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará, dice la palabra. Entonces hay autoridad, lo que la hermana me mencionó al principio, porque para poder gobernar, hermano amado, como el Señor quiere que gobernemos, porque Él nos ha destinado para ser reyes y para que comencemos a reinar desde ya, es más, estamos atrasados en reinar en esta tierra, estamos atrasados. La iglesia, hermano, no está gobernando. Oiga, la iglesia no está gobernando. ¿Sabe por qué la iglesia no está gobernando? Porque la iglesia se ha acomodado. Nos hemos acomodado al confort. Nos hemos acomodado a nuestra casita bonita que tenemos, cómoda, agradable. Nos hemos acomodado, hermano amado, al trabajo. Más cuando trabajamos bastante, y decimos, estoy cansado. Hoy no voy a ir a la iglesia. Es mejor estar en la casa de Dios que en un hospital. Siga trabajando como le está trabajando, va a ir a parar al hospital. Es mejor, aunque esté cansadito, venga a la casa del Señor, porque aquí hay paz. Aquí el reino de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos en San Mateo capítulo 6, usted lo sabe. Señor, enséñanos a orar. Bueno, le dijo el Señor, ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Entonces, hermano amado, el reino de Dios es cuando la voluntad de Dios que se hace en el cielo se haga aquí en la tierra. Entonces no es solamente autoridad para poder gobernar, sino obediencia, hacer la voluntad del Padre. Porque no voy a gobernar para mí, porque si yo gobierno para mi beneficio, entonces yo le estoy quitando el lugar a Dios. Porque es para Él, por Él y para Él. Amén. Pero si yo gobierno para mí, para mi beneficio, para mis propósitos,
para mis pensamientos, para mi comodidad, entonces estoy mal con Dios. Se necesita autoridad para gobernar, pero también se necesita obediencia para gobernar. Usted tiene que ser obediente a lo que Dios dice, que mire, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y más adelante dice, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que dice Hechos capítulo 1 y el versículo 4. Hechos 1, Hechos capítulo 1 y el versículo 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y estando juntos, dice la Biblia, y estando juntos les mandó que no se fueran ¿de dónde? Que no se fueran ¿de dónde? ¿Y por qué hay hermanos que dicen yo me voy de aquí? ¿Por qué hay hermanos así? ¿Por qué hay hermanos que dicen no, yo me voy de la iglesia? Yo le voy a decir, porque le está prestando oído al diablo. No crea que lo digo por usted, lo digo por lo que fueron. Pero el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Y hoy les dice el Señor a ustedes, no se vayan de esta congregación. Hermana, hermano, no se vaya de esta congregación. Sea fiel a Dios y sea fiel a su congregación. Sea fiel a su pastor. No vea o no piense o no busque, más bien, esa es la palabra, no busque perfección en el pastor. Ningún pastor es perfecto. Estamos en ese camino de la perfección. ¿Sí o no? Efesios 4, versículo 11, ¿qué dice? Ya me desvié un poquito, pero solo es para Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a quienes. ¿Cuántos santos hay aquí? No crea que se refiere solo a los pastores. No, usted también debe de entrar a ese camino de la perfección. Usted no es perfecto tampoco. Si no, tire la primera piedra. No, ¿verdad? Pero vamos en ese camino. ¿Pero en qué versículo anterior estábamos? Hechos 1 y el versículo 4. Amén. Y estando juntos les mandó, es un mandamiento, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo, oíste de mí, porque Juan, el siguiente, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y sale un hermano listo, despierto, astuto, y le dijo, Señor, tengo una pregunta. Ajá, pregunte. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿En qué estaba pensando ese hermanito? ¿En el reino de Dios? Estaba pensando en el reino terrenal, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos así? Diga amén. ¿Cuántos sabemos así? Dije al principio, tenemos nuestra mirada muy apegada a las cosas de la tierra. Muy apegada a las cosas de la tierra. El Señor estaba dando una enseñanza poderosa, poderosa, poderosa. Pero el hermano estaba su mente en otra cosa. En el sistema político de Israel. En la opresión que estaban teniendo de parte de los romanos. En los impuestos que tenía que pagarle a los romanos. Se sentía preocupadísimo ese muchacho. Y en una oportunidad que tuvo de preguntar, quizás dijo, yo quiero sobresalir, ¿verdad? Yo quiero como que me miren, que estoy poniendo atención a la enseñanza. Señor, tengo una pregunta, amén. Sí, ¿cuál? Dime, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Así nos pasa a nosotros cuando el predicador, el pastor está dando una enseñanza poderosa. El pastor ha orado, el pastor se ha preparado más de lo normal,
para poder dar una buena enseñanza. Y el hermano, dígale, despertá, ya te vio el pastor. O estamos cortándonos las uñas, o estamos viendo el celular, o estamos en otra cosa que no es. Pero el Señor le contesta y dice: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Recibiréis qué? Ya no es solamente autoridad, sino también poder. Porque para poder gobernar se necesita autoridad, pero también se necesita poder. Porque el poder es fuerza. Es como cuando el policía saca su arma y va a usarla. Cuando alguien no le hace caso, de repente hay un retén ahí, ¿verdad? Del tráfico, y el policía extiende su mano, sencillamente extiende su mano. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hago yo? Obedecemos. ¿Y por qué obedece? Porque él es autoridad. Y el policía, con solo levantar su mano, está ejerciendo autoridad. Ahora, si usted no le hace caso y se va, y le importa poco lo que el policía le haya señalado que se parara y se va, ¿qué hacen los policías? O lo persiguen, o sacan su pistola, o le hablan al próximo retén: párenlo, a como sea. Y hace uso de su arma. Esa arma es el poder, es la fuerza. Algunas veces nosotros basta con solamente la autoridad que Dios nos ha dado. Realmente basta con la autoridad que Dios nos ha dado, pero otras veces es necesario el poder. Si no, el Señor no nos hubiera dicho: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, volvamos a Romanos capítulo 5 y el versículo 17. Porque por la transgresión de uno reinó la muerte, el pecado de Adán. Adán falló, Adán desobedeció. Y cuando Adán desobedeció, cuando Adán pecó, mire, perdió. ¿Qué perdió? Todo perdió. Y con haber perdido todo lo que Dios le había dado, ¿qué vino a su corazón? Dios lo buscó porque Adán se escondió. Y Dios lo buscó. Y Dios le pregunta: ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Y cuando uno, hermano amado, peca, no puede gobernar, porque lo pierde todo. Y con el pecado viene la culpa, y la culpa nos hace escondernos de Dios, escondernos de la presencia de Dios. Y con eso trae temor. Y el temor lo limita. El temor no lo deja superarse, el temor no lo deja caminar, el temor no lo deja avanzar, el temor, miren, no lo deja a que el plan perfecto de Dios se cumpla en su vida. No se puede gobernar si hay miedo, si hay temor, si hay angustia, si hay preocupación. No, primero usted tiene que conquistar esa debilidad de su corazón para poder gobernar. Amén, con la ayuda del Señor. Pero más que hablar de Adán, yo quiero hablar de la otra parte del versículo, Romanos 5:17. Mucho, dice, mucho más, mucho más. Amén. Por la obediencia reinarán en vida, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahí menciona claramente Jesucristo, porque Cristo pagó el precio. Porque el Señor derramó su sangre, porque el Señor nos compró con precio de sangre, porque el Señor, hermanos amados, mire, nos ha venido a restaurar. Y la restauración es volver a la posición original,
volver a ese momento, hermanos amados. Es como tomar a Adán y volverlo a poner en el lugar de privilegio donde él gobernaba todo. Pero ahora ya no es Adán, sino que ahora es nosotros, Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es por medio de Cristo que nosotros podemos ejercer dominio. Por medio de Cristo es que podemos ejercer autoridad. Por medio de Cristo. Mire lo que dice Lucas 10:19. No sé si ya lo mencioné. Ya lo mencioné. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora vea Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué es lo que quiero transmitir hoy? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de esta palabra? Hermanos amados, ¿cuál es el objetivo de esta palabra? Es poder entender que el Señor a nosotros nos ha dado un tremendo honor, tremendo privilegio, no por capacidades, no por habilidades, no por destreza, no por sabiduría, no por nada, hermanos amados. Es por pura gracia y es por pura misericordia. La Biblia dice en Pedro, en 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9? ¿Ah? Ya vamos a leer Mateo 6:33, pero 1 de Pedro 2:9. ¿Ah? Mas vosotros sois, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Amén. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Y la Biblia me dice a mí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y cuando dice real, la palabra real se está refiriendo a ¿qué? A reyes. Y sacerdocio, sacerdote. Mas vosotros sois real sacerdocio. Apocalipsis, ya lo leímos, no lo vayan a poner, pero 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios nuestro Padre. Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren lo que dice en el Evangelio de... No es Evangelio, es Colosenses. Veamos lo que dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Mira lo que dice Colosenses 1:13. ¿Ah? El cual, dice la Biblia, nos ha trasladado. Oiga lo que hizo Cristo. El cual dice, nos ha ¿qué? Trasladado del reino de las tinieblas. ¿A dónde? Al reino de Dios, o al reino de Cristo, o al reino de su amado Hijo, o al reino de la luz. Amén. Dice, el cual nos ha trasladado. ¿A dónde estábamos nosotros antes habitando? Viviendo. En el reino de ¿dónde? De las tinieblas. Pero Cristo vino, pagó el precio, derramó su sangre, murió por nosotros. Y con eso, hermanos amados, y la fe de poder creer en lo que Cristo hizo por nosotros, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora usted es un ciudadano del reino de Dios. No es ciudadano de aquí, del Salvador. O sí, ¿verdad? Pero en términos terrenales. ¿Sí? Pero en términos espirituales, somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de Dios. Usted es un ciudadano del reino de Dios. Amén. Porque el Señor lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces vean lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad, hermano, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Pero si usted reconoce, si usted cree y que el Señor le revele y le impacte esta palabra, que el Espíritu Santo pueda tomar esa palabra y
golpear fuertemente el corazón y el alma y el espíritu y sus emociones, de tal manera que esta palabra lo envuelva a usted y que usted al salir de este lugar pueda decir: es cierto, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo soy un rey de la tierra y yo tengo que gobernar y yo tengo que ejercer dominio y ejercer poder sobre todo. Amén. Pero hay algo importante y lo dice Mateo: más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros entonces hacer? Buscar. Hermano, usted tiene que buscar el reino de Dios. Y los felicito porque hoy, esta mañana, usted está buscando el reino de Dios. Pero espero que el otro domingo usted también pueda buscar el reino de Dios. Y quizás entre semana, no sé, entre semana hay reuniones, ¿verdad? Y usted pueda buscar el reino de Dios. Y no solamente aquí en la iglesia, sino también en su casa, usted buscar el reino de Dios. Amén, hermano. En su trabajo, buscar el reino de Dios. Y donde quiera que esté, buscar el reino de Dios, porque eso nos corresponde hacer para poder reinar. Entonces, para poder reinar no solamente se necesita autoridad, poder, obediencia, sino también buscar el reino de Dios antes que las añadiduras. Porque si nosotros preferimos buscar las añadiduras antes que el reino, entonces su mirada está ¿dónde? En las cosas de la tierra. ¿Aló? ¿Están de acuerdo conmigo? El Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cristo en su palabra, bueno, Dios en su palabra nos da la seguridad, hermanos amados, que nosotros podemos reinar en vida. Hoy podemos reinar en vida. Amén. El Señor Jesucristo, hermano, dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decir: ah, bueno, Señor, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Isaías, y otros dicen que eres Jeremías, o algunos de los profetas. Ah, muy bien. ¿Y ustedes qué dicen que soy? Y salió Pedro, ¿verdad? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves. ¿Las llaves de dónde? Ah, mire qué bonito, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Será que a Pedro, solo a Pedro? ¿Ah? ¿Usted tiene llaves del reino de los cielos? ¿Usted tiene llaves del reino de los cielos? ¿Usted tiene llaves del reino de los cielos? ¿Sabe por qué Dios le ha dado llaves del reino de los cielos? Porque la llave, hermano, significa ¿qué? Acceso. Uno puede entrar, salir. Uno puede abrir y cerrar puertas. ¿Qué puerta tiene cerrada? Finanzas, ábrala. De rey. Tiene las llaves del reino. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Si el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿por qué pasamos limitaciones? ¿Sabe por qué? Porque no estamos reinando. ¿Y sabe por qué no hemos reinado? Porque no hemos creído a la palabra. O quizás porque no hemos entendido la palabra. O quizás porque desconocemos la palabra. Y la Biblia dice: mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó. ¿Le faltó? ¿A cuántos nos falta conocimiento? Yo le voy a decir una cosa: a mí me falta conocimiento. A mí me falta. ¿A usted, pastor? Le falta bastante. Y a mí más. ¿Y a ustedes? Más que a mí. Porque ¿cuántos versículos llevo diciendo?
¿Cuánto es sabe usted? Que el Señor nos ayude, ¿vea? Porque el propósito del Señor, ¿cuál es? Que reinemos con Él. El propósito de Dios, ¿cuál es? Que reinemos con Él. Ah, cuando Él venga. No, desde ya. Desde ya. Pero ¿sabe por qué no reinamos? ¿Sabe por qué nos cuesta? ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada está muy apegada en las cosas de la tierra. Nosotros decimos, es que no doy el diezmo, porque si doy el diezmo, hermano, mire, no me alcanza. Y no nos alcanza, ¿por qué? Porque estamos con nuestra mirada en las cosas de la tierra. No hemos creído a la promesa, no hemos creído a la palabra, no hemos creído a lo que Dios dice. Y porque no creemos a lo que Dios dice, hermano, no estamos ejerciendo. Si Dios nos ha dado llaves para poder abrir puertas y cerrar puertas, entonces, más adelante, ¿en qué versículo nos quedamos? Colosenses. No, vea. Bueno, quizás fue un versículo que no lo mencioné, pero el que estaba diciendo, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y el versículo que sigue dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado ¿a dónde? En los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado ¿a dónde? Entonces, hermanos, pasamos limitaciones, ¿por qué? Porque no estamos ejerciendo esa palabra de autoridad, atando y desatando. Desate las bendiciones de Dios aquí en la tierra, desate las bendiciones, y esas bendiciones van a ser desatadas en los cielos. Y cuando Dios desate las bendiciones en el cielo por la palabra de fe que usted está declarando, entonces esas bendiciones comenzarán a derramarse sobre su cabeza, sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos. El Señor va a honrar la palabra. Dios va a honrar su palabra, la palabra de Él. Porque no es que vamos a comenzar a hablar disparates. No vamos a comenzar a hablar cosas, cualquier cosa que nos ocurra. No, vamos a comenzar a hablar la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Leímos el 19, versículo 19. Pero me parece que es como el 17. Lucas 10, 17. Es cuando el Señor Jesucristo le dice a los 70 discípulos que vayan a predicar el Evangelio, que sanen a los enfermos que encuentren, que echen fuera a los demonios de las personas que encuentren endemoniadas, que resuciten muertos. Bueno, le dice una cantidad de cosas que vayan a hacer. Y el versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciéndole al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo venían los discípulos? Felices, con gozo. Amén. Glorificando al Señor, sorprendidos, atónitos de lo que ellos habían logrado hacer con la autoridad que el Señor les dio. Si nosotros comenzamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, hermano, nos vamos a quedar de la misma forma como los 70, sorprendidos, atónitos, perplejos. Y esto el Señor lo hizo. No se va a agarrar la fama usted, porque ahí pierde autoridad. No diga, mire lo que hice, pastor, ya vio lo que hice. No, no diga así. Dele a la gloria al Señor, ¿verdad? Porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, hermano, pero los 70 venían felices. ¿Por qué? Porque los demonios se les habían sujetado, porque ellos habían declarado una palabra de autoridad, porque ellos habían creído a la promesa del Señor. Y el Señor les contesta. Yo veía, dice el Señor, a Satanás caer del cielo
como un rayo. Yo le voy a decir algo, que para poder establecer el reino de Dios, cuando en San Mateo 6 dice, venga tu reino, para que el reino de Dios se establezca en mi vida, en la vida de mi casa, en la vida de mi familia, en la vida de la sociedad, hermano amado, primero hay que limpiar. Primero hay que sacudir ese reino de las tinieblas. Primero hay que quebrantar el reino de las tinieblas. Hay que destruir el reino de las tinieblas. Los discípulos lo hicieron, Señor. Nosotros, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero al final el Señor le dice, pero no se alegren porque los demonios se les sujetan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Alégrense por eso. ¿Cuántos alegres hay aquí en esta mañana? Alégrense por eso, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 3 y el versículo 13. Es la conversación que el Señor hizo con Nicodemo. Amén. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Algunos solo logran verlo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué no lo puede ver? Porque está en tinieblas. No lo puede ver, ¿por qué? Porque está en tinieblas. ¿Es necesario qué? Nacer de nuevo. Habla de un nuevo nacimiento. Amén. No, hermano amado, nos confundamos. No nos confundamos, ¿verdad? Porque el nacer de nuevo es realmente tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pero un encuentro genuino, real, verdadero, que produzca cambio en nuestra vida. Amén. Ese es realmente un nuevo nacimiento. Cuando nuestro hombre interior, cuando nuestra vida espiritual, Dios le da vida. Amén. Mira lo que dice el versículo 5. Porque luego Nicodemo ni siquiera entendió lo que el Señor Jesús le dijo. Señor, ¿cómo es eso? ¿Acaso puede un hombre siendo viejo introducirse al vientre de su madre y volver a nacer? Ay, Nicodemo, eres maestro y no entiendes estas cosas. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede solamente ver, sino que no puede entrar al reino de los cielos. Por eso dije, una cosa es ver y otra cosa es entrar. Hay muchos que solo miran, hay muchos que están solamente como expectantes, como espectadores, pero una cosa es ser expectante y otra cosa es entrar. Otra cosa es ser protagonista, otra cosa es realmente, hermano, estar allí en el campo de batalla, en la brecha del Señor. Es estar allí participando activamente en la obra, es estar allí haciendo realmente la voluntad del Padre, es estar ahí sirviendo en la iglesia donde Dios nos ha puesto, es servir, hacer la obra del Padre. Cuando hay los desfiles de septiembre, no sé hasta dónde llegan, comienzan por allá arriba los desfiles y ahí van todos los desfiles, más cuando es el desfile militar, ¿verdad? Y sacan todo lo bonito que tienen de todo lo que sacan ahí y a la gente le gusta y hay mucha gente que va y se pone en los puentes para ver hacia abajo, en las orillas de las calles y ahí van y uno se conforma solo con ver. Pero los que van participando sienten mayor emoción. Los que están participando sienten mayor privilegio. Yo le voy a decir algo. En la iglesia hay muchos expectantes, hay muchos espectadores. No les gusta, no, mire pastor, yo hasta aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, aquí estoy tranquilo, aquí nadie me molesta, aquí yo hago lo que quiero, aquí, hasta aquí. Está expectante.
Pero el que ha entrado, hermano, el que ha dado un paso más de fe, ese ha entrado y está disfrutando de la gloria de Dios, está disfrutando de la presencia de Dios. Dios está ministrando y el Señor toca su corazón porque ha entrado. El Señor está ministrando su vida porque ha entrado. El Señor le está revelando su palabra porque ha entrado. El Señor le está mostrando los propósitos porque ha entrado. El Señor está edificando su vida porque ha entrado. El Señor está bendiciendo su casa porque ha entrado. Pero otros solamente están expectantes. Y el que está expectante no está recibiendo lo que el otro está recibiendo, porque el otro dio un paso más de fe y fue valiente al entrar, ver y entrar el reino. Mire lo que dice San Mateo capítulo 10. Bueno, ese ya lo leímos, San Mateo 16, cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pero mire lo que dice el Evangelio de San Lucas capítulo 18 y el versículo 36. Ya voy a ir terminando, ahorita termino. Pero mire lo que dice San Lucas capítulo 18 y el versículo 36. Mire lo que dice la palabra. El versículo 38. Si no es ese, no es ese. Lucas 16, 38. Vea si es ese. Si no, me perdonan si no es ese. Lucas 16, 38. ¿Lo tiene? No tiene. Bueno, disculpen ese versículo entonces. ¿Sí? ¿Me disculpan? Me disculpan. No lo anoté ese versículo, no lo anoté. Solo lo leí. Pero yo quiero que volvamos. Bueno, de tantos no sé. No es Marcos, es Juan, hermanos, perdón. Juan 16, 38. Ahorita se me vino así, Juan 16, 38. Tampoco tiene. Pues 18:36. Qué barbaridad. Ya ve que no soy perfecto. 18:36, San Juan 18. Ya, pastor lo encontró. San Juan 18, respondiendo, Jesús dijo: mi reino. ¿Cuántos podemos decir eso? Usted puede decir: Jesús dijo estas palabras: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos no hubieran permitido, ¿verdad? Hubieran peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y sabe una cosa, Dios a usted y a mí nos ha dado un reino. Nosotros somos pertenencia del reino de Dios. Así como nos identificamos con una ciudadanía salvadoreña. Soy salvadoreño. ¿Cuántos creen eso? Yo soy salvadoreño. ¿Usted? ¿Y usted está seguro? ¿Está seguro que es salvadoreño? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nació. Y porque hay un documento legal que dice salvadoreño de nacimiento. ¿Verdad? Y usted está perfectamente seguro que es salvadoreño. Aquí en El Salvador, y si va a Estados Unidos, usted sigue siendo, no es de Estados Unidos, es salvadoreño. Una seguridad total. Así debe tener usted la completa seguridad de que usted es ciudadano del reino de los cielos, ciudadano del reino de Dios. Y donde quiera que usted esté, en cualquier país, en El Salvador, en Estados Unidos, en cualquier país, usted debe de tener la completa seguridad de que es un ciudadano del reino de los cielos y que usted representa el reino de los cielos donde quiera que esté. Amén.
Y podemos decir con toda seguridad, como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos podemos decir eso? Mi reino no es de este mundo. Y cuando nosotros entendemos eso, que nuestro reino no es de este mundo, entonces vamos a cumplir lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 y el versículo 1. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El 2, poned la mira en las cosas de arriba y no cuando hay una completa seguridad, una convicción, hermano. Cuando el Espíritu Santo impacta su corazón a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de todos estos versículos que hemos mencionado, el Espíritu Santo toca su corazón y lo convence. El Espíritu Santo lo convence que realmente usted es un rey de la tierra, y que usted tiene un reino y que usted tiene una ciudadanía, porque usted ha nacido, es ciudadano del reino de los cielos por nacimiento, y porque también hay un acontecimiento histórico, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, que nos acredita, hermanos amados, como ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando usted entiende todas estas cosas, entonces usted va a comenzar realmente a poner su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces vamos a poder ejercer dominio, autoridad, poder. Realmente vamos a poder reinar en la tierra. Nada le va a preocupar. Que de repente usted va y se chocó y el carro chocó en el que usted iba, su carro, el suyo, del año, chocó. Que no le preocupe si eso es cosa de la tierra. De todas maneras tiene seguro, si es del año. Si es un carro como el que yo ando, no tiene seguro. Y si choca, pues que choque, ¿verdad? No me debe de quitar la paz eso. No me debe quitar, hermano, la paz. Porque yo estoy gobernando sobre las circunstancias. ¿Qué significa eso? Entrar a un nivel superior. Hermano, entrar a un nivel superior de fe, entrar a un nivel superior de conocimiento de la palabra, entrar a un nivel superior de espiritualidad, a realmente depender de Dios y reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero